Cuando salí de Cuba. Un viaje a Cuba no es lo que normalmente aceptamos como un simple viaje de turismo o una vacación. Obviamente que se van a conocer los aspectos históricos, los monumentos, la arquitectura y también los hermosos paisajes, las playas y el mar que en esa parte del Caribe ofrece maravillas indescriptibles. Ir a Cuba es por supuesto recrear la historia de la conquista española, del sojuzgamiento y sometimiento brutal de las culturas nativas, entrever los resabios de lo que fue la esclavitud, apreciar lo bueno y lo malo de la colonización, y descubrir y disfrutar de su geografía, su clima y su gastronomía. Pero además hay, insoslayablemente, inconscientemente o no, pretendidamente o no, un trasfondo político, un costado social y sociológico, una experiencia ideológica. Y eso, de más está decirlo, lo hace aún más interesante. Cuando decidimos el viaje a Cuba privó primariamente el deseo de conocer y las ansias de disfrutar de lo que tanto habíamos visto de sus maravillas naturales, pero también estaba implícita la parte humana y social de la que, al menos yo, había sentido tanto hablar, a favor y en contra. Y por supuesto eso lleva a prejuicios, dependiendo en cada caso de la propia formación, educación y simpatía o inclinación ideológica, y también seguramente de las fuentes de información fortuitas o no que uno hubiera recibido. Quizás hasta tendenciosas, sesgadas e interesadas, en uno u otro sentido. La cosa era que el viaje a Cuba contenía muchos más condimentos de los que normalmente se pueden esperar de una simple vacación. De todas maneras, al menos yo traté, a medida que se acercaba la fecha de partida, de abstraerme de toda influencia previa, de todo preconcepto, e ir con la cabeza lo más abierta posible. La objetividad es imposible. La propia vida y las circunstancias nos han moldeado, conscientemente o no, como para aceptar o rechazar, gustar o desechar, amar u odiar en el caso extremo, un modelo y un estilo de vida. Y pretender ser absolutamente imparcial es utópico. Pero bueno, personalmente me propuse en aquel momento recibir, absorber, analizar y al fin juzgar desde mis propias experiencias y vivencias, aun considerando lo escaso de la permanencia, las tan discutidas y controvertidas características de un país, un pueblo y una cultura, que solo por generar tamaña controversia merecía ser conocido. Y allá fuimos, por la aerolínea Copa, con una escala en Panamá, donde cambiamos de avión hasta que llegamos al aeropuerto José Martí, ya en la isla. Según el plan íbamos a pasar 3 días en La Habana, después 5 días en Cayo Largo, y de vuelta en La Habana un par de días más hasta empalmar el vuelo de vuelta. El aeropuerto de llegada no era de los más modernos y grandes, y lo que me llamó mucho la atención fue que para hacer migraciones no era como en todos los demás aeropuertos donde habíamos estado, donde había una o varias colas, hasta cabinas de vidrio con milicos o funcionarios adentro que controlaban y sellaban los pasaportes. Ahí las colas daban a puertas grises cerradas, y a medida que avanzábamos en la fila que nos pusimos, pude ver que sobre cada puerta había 2 lamparitas. Cuando se encendía la verde, el que estaba primero en la cola entraba y cerraba la puerta atrás de sí y volvía a encenderse la roja, de a uno por vez, por más que fuesen familias o parejas, salvo los niños menores de 10 años que entraban con uno de los padres, según informaban carteles al lado de las puertas y que pude leer cuando estuvimos más cerca. 2 o 3 ñatos uniformados rondaban verificando que se cumplieran las disposiciones. Cuando nos tocó pasar a nosotros, Mirta hizo la demanda de mandarse conmigo, pero el milico la paró en seco. De a uno, señora. Y se tuvo que quedar. Con lo cagona que ella estaba temblando. Anda vos y avisá que después paso yo y estamos juntos, me pidió. Entré a un pasillo de unos 3 o 4 metros de largo por 1,5 de ancho que terminaba en una puerta como la que dejaba a mis espaldas. En el medio había como una ventanilla con un tipo esperando y haciéndome señas que avanzara. Me pidió el pasaporte y se puso a controlar, demasiado tiempo para mi gusto. Miraba un monitor de una PC de las viejas, esos armatostes color crema que se alargaban hacia atrás con las ranuras de ventilación. Miraba el pasaporte y me miraba a mí, varias veces. Ya me estaba poniendo intranquilo. Al fin me empezó a hacer preguntas, motivo del viaje, dónde me iba a hospedar, cuánto me iba a quedar, si tenía pasaje de vuelta, si conocía a alguien en el país, si me había invitado a alguien, con quién viajaba. Y por último quiso saber si traía material de propaganda política, si era militante de algún partido u organización, y si pensaba realizar actividades políticas durante la estadía. Le contesté todo, por supuesto recalcando que iba por turismo y a pasear. Por fin me selló el pasaporte y me lo tendió. Le quise decir entonces que la siguiente era Mirta y que venía conmigo, pero el tipo no me dio ni cuarto de bola, me interrumpió diciéndome que el trámite era personal y me hizo señas de que me fuera.
Salí por la otra puerta y me encontré en un salón no muy grande con un par de negocios, uno de ropa y otro de bebidas y golosinas. Debe ser el free shop, pensé, y hacia la derecha un cartel sobre una entrada a un pasillo que indicaba en castellano y en inglés para ir a retirar el equipaje. Había unos asientos y gente que iba y venía, y me quedé esperando a Mirta que seguro se iba a cagar en las patas. Efectivamente, al rato salió toda alarmada, pálida, y a medida que se iba tranquilizando mientras caminábamos por el pasillo a buscar las valijas, ofuscada. ¿Pero quién se creen que es una guerrillera?, protestaba. En todo caso, lo contrario, le respondí con una sonrisa y tratando de calmarla. ¿Todavía que una les viene de Jarquita acá te tratan como una delincuente? Seguía chiva. Y bueno, le dije, ahora estás jodido con el tema terrorismo. Cada país se maneja distinto con la seguridad, ya está, ya pasó, ya estamos adentro. La cinta transportadora de las valijas arrancaba y paraba, y hacía un ruido chirriante que parecía que se iba a romper. Al fin, al cabo de casi media hora de espera, salieron nuestras valijas y salimos. Afuera nos esperaba un morocho alto con un cartel con mi nombre que muy amablemente entre el gentío cargó las valijas y nos guió hasta el estacionamiento. Carritos para valijas no había, así que entre Ñato y yo la fuimos arrastrando hasta donde había dejado estacionado el vehículo. Una combi chiquita, de esas de tipo huevito, que venían antes, y que estaba toda como masillada y pintada encima, pero mal, como si le hubieran dado con un pincel. Pero bueno, por lo menos era celeste, y con la puerta de la baulera trasera blanca, así que nos recibían bien. El morocho, que se presentó como José, se deshizo en disculpas porque íbamos a tener que esperar hasta que llegara otro vuelo donde venía un matrimonio que se nos iba a unir para ir al mismo hotel. En fin, dispuesto a no predisponerme mal, lo tomé con soda, la calmé un poco a Mirta, que se quejaba de la espera, del calor y todavía puteaba a los de migraciones, se quedó en la combi apantallándose ya que no tenía aire acondicionado, y me fui a mirar un poco por los alrededores. Parecía que estábamos en las afueras de la ciudad y solo se veía movimiento en la avenida de entrada y salida del aeropuerto. Me llamaron la atención algunos autos estacionados en el playón. Eran del año del pedo. Buick, Rambler, Impala, General Motors y otros. Pero no estaban conservados como los de una colección. Se notaban usados y más bien en uso. Y un par todos destartalados y hechos mierda. Autos nuevos había muy pocos. Un par de Hondas japoneses, un Citroën, y en las puertas de acceso del aeropuerto se veían movimientos de autos blancos con un cartelito verde arriba del techo que supuse eran taxis, que sí se veían más modernos. Después de un rato bastante largo volvió José con 2 personas acarreando las valijas. Se presentaron como Sara y Miguel de Buenos Aires y por fin medio apretujados en el huevito salimos hacia el hotel. Durante el viaje en que efectivamente cruzábamos las zonas aledañas, sin mucha población que empezaba a aparecer mientras nos íbamos acercando a la ciudad, nos fuimos conociendo con los porteños que de entrada nos cayeron muy bien. Miguel era médico, ya retirado, y con los hijos ya grandes y establecidos se habían propuesto con Sarita, su esposa, viajar y conocer todo lo que pudieran. Sarita era una mujer menuda, muy ágil y movediza, ya grande pero irradiaba una vitalidad enorme. No paraba de hablar, era muy simpática y alegre, parecía mucho más joven y contagiaba entusiasmo. Presentí que nos íbamos a llevar muy bien. Ya empezábamos a entrar en La Habana por una avenida ancha de doble mano y 3 carriles cada una, muy transitada, pero volvió a asombrarme el tema de los autos. Circulaban marcas y modelos viejísimos, Mercury, Plymouth, Ford, Pontiac, Chrysler y hasta Cadillacs, pero todos modelos viejos, de cola larga como se veían en las películas de los años 50. Algunos estaban pintados con colores llamativos, rosas, azules rabiosos y muy lustrosos y bien cuidados, pero la mayoría no, estaban muy usados y baqueteados. Cuando parábamos en algún semáforo y quedábamos ocasionalmente al lado de alguno de esos autos con la combi, adentro se veía el tapizado desgastado, cuando no directamente destrozado, los tableros rotos y puertas, capot y baúles atados con alambre, los chasis despintados, con pedazos descascarados y hasta oxidados. Ante mi pregunta, José nos explicó que entre el tema del embargo, la falta de repuesto, los huracanes, el clima tropical y el salitre del mar, los autos se venían abajo enseguida y era muy difícil recuperarlos. Además, los cubanos lo hacían todo a pulmón, en talleres precarios o directamente en el fondo de sus casas o en las mismas veredas. Era muy común ver gente trabajando en los autos en las puertas de sus casas, nos dijo. Automotrices no había, y los autos que se conseguían en los últimos años eran los del bloque soviético. Y poniendo atención vi que efectivamente había Dacias, Ladas y otros que no sabía ni que existían, Volgas y Moscovich. Igualmente, según José, aunque eran más baratos y daban facilidades, al cubano medio se le hacía muy difícil poder comprarse uno, así que recurrían a las reparaciones de los viejos modelos.
Recién en los últimos años habían empezado a aparecer Ford, Fiat, Chevrolet y otros, pero a precios inaccesibles para ellos. Los únicos nuevos eran los de la flota de los taxis, que eran propiedad del gobierno. Igual todavía quedaban muchos taxis viejos circulando. La cosa era que entre los autos, las casas que se veían a medida que nos adentrábamos en la ciudad, con mucha madera, pintadas de vivos colores y con las formas arquitectónicas de los años 50, la forma de vestir de la gente que veíamos pasar, algunos carteles que no dejaban de asombrarnos y otras singularidades como por ejemplo motos con sidecar y los viejos colectivitos mercedistas con una sola puerta adelante, parecía que habíamos entrado en el túnel del tiempo y retrocedido 50 o 60 años. El trayecto hasta el hotel nos llevó por la zona del Malecón, que José señaló muy orgullosamente como uno de los atractivos de la ciudad, pero a mí personalmente me dio una terrible sensación de decadencia. Estaba todo prácticamente en ruinas, como si lo hubieran bombardeado, o si, como efectivamente había ocurrido, no le hubieran hecho nada, ningún mantenimiento básico, ninguna mejora, nada, durante años y años. Muchos parecían deshabitados, pero en otros se veía gente en las puertas, comadronas charlando, pibes jugando, grupos de hombres sentados hablando. Había muchos andamios dispuestos como para hacer refacciones, pero laburando no había nadie. Y eso que era un martes a las 10 de la mañana. La imagen era tristísima por lo paupérrima. Parecía todo a punto de venirse abajo. Y la gente ahí con una indolencia, como si nada. En fin, José hablaba tantas maravillas de la historia de la zona que no quise hacer ningún comentario que pudiese ofender o herir susceptibilidades. Ni siquiera preguntar por qué lo habían dejado venir tan abajo si era tan importante. Preferí girar la cabeza y ver del otro lado de la costanera el mar, azul, bravío, hermoso, con las olas rompiendo contra las escolleras y las piedras. Sarita era la que preguntaba y le daba pie a José para que se explayara sobre la dignidad de su país, de la lucha de su gente venciendo los obstáculos y la condena del mundo capitalista, y por supuesto, recalcaba, de los odiosos yanquis, de cómo con fe y esfuerzo lograban su libertad e independencia. Yo la verdad que trabajo mucho no veía. Esfuerzo, tampoco, por lo menos por ahí. Y dignidad en vivir así. Pero bueno, las vistas del mar eran fabulosas. Ya intuía que las contradicciones que iba a encontrar en esa ciudad entre el relato y la postura de los habitantes y la realidad, que ningún entusiasmo ideológico o fanatismo nacionalista podrían ocultar o disimular, iban a ser muchas y casi conflictivas. Habría que ver más para hacerse una idea cabal y completa. Llegamos por fin al hotel Trip Habana Libre, llamado así porque cuando en 1959 los revolucionarios con el Che, Fidel y Cienfuegos a la cabeza tumbaron al gobierno de Batista, establecieron allí su cuartel general. El lobby estaba bueno, moderno, y sobresalía una maqueta muy bien hecha del hotel y sus alrededores. Había también un par de barcitos muy bien puestos, y uno prometía música en vivo. El hall era enorme. José nos acompañó hasta el mostrador de los conserjes, y cabe resaltar la amabilidad y educación de todos los que nos recibían, gente muy cálida y amable. Quizás fuese también por Sarita, que hablaba hasta por los codos con todo el mundo, se presentaba espontáneamente y nos presentaba a nosotros, y de un cuadernito que había llevado iba anotando los nombres y direcciones de todos con los que se cruzaba, y les prometía que les iba a escribir y mantener el contacto, porque a ella le apasionaba hacer amigos y cartearse. Pero cuando después de registrarnos nos asignaron las habitaciones, si bien eran amplias y espaciosas, comprobamos que eran muy viejas, con muebles del año del pirulo, y muy usadas. Los empapelados de las paredes estaban desgastados y sucios, igual que las alfombras. Mirta, que en eso es muy quisquillosa, controló la cama y notó que las sábanas, frazadas y cubrecama no estaban limpios. Los tapizados de los sillones también se notaban gastados por el uso. En los apoyabrazos ya no quedaba nada, casi se veía la madera. Las cortinas desflecadas y viejas, como si las hubieran lavado 1.000.000 de veces. La verdad era que no estaba buena. Era muy decadente. No por ser Finoli, pero aún poniendo la mejor buena voluntad, la habitación no estaba buena, para nada. Mirta saltó: ni loca me quedo acá. Bajamos y por suerte todavía estaba José, así que con su apoyo hablamos con los conserjes y nos cambiaron a otro piso. Pero nos dijeron que eran todas más o menos iguales, y se asombraron de que nos quejásemos. Para ellos estaban perfectas. En fin, la nueva pieza tenía muebles un poco más modernos y estaba un poco menos usada y un poco más limpia. Un poco. Al menos tenía un balcón enorme y como estaba en uno de los pisos más altos, la vista al mar era excelente. Ahora, si uno bajaba la mirada a los techos linderos, el panorama era pobrísimo. Algunas casas con los techos derrumbados, otras terrazas llenas de porquerías y cachivaches, y se veía también una playa de estacionamiento, no sé si sería la del hotel, pero parecía un catálogo de una concesionaria de 1960, de usados, por supuesto.
Otra sorpresa que me llevé fue cuando bajé al lobby a cambiar guita, según sugerencia de José, que nos aconsejó no cambiar en la calle para evitar estafas o choreos. Los conserjes me daban 80 kuk, que era la moneda que tenían que usar los turistas, por cada $100, porque el gobierno se quedaba con el 20%, como una especie de impuesto al turismo. Como no había bancos, ni europeos y mucho menos americanos, no se podían usar tarjetas de crédito, así que sí o sí había que caer en los kuk. Y ahí Fidel y compañía te recagaban. Pero bueno, esperando que mi 20% fuera para beneficio del pueblo cubano y no como seguro sería en nuestro ISPA donde terminarían choreándoselo algunos de nuestros turros políticos, chorros casi todos, y aprovechando que arriba Mirta seguía desarmando el equipaje y acomodando, les pregunté a los ñatos dónde podía entrar en internet para avisar a la familia. Me indicaron una sala ubicada detrás de donde estaban ellos por un pasillito al costado. Encontré un cuartito de 4x4 con un letrerito sobre la puerta y lo que me llamó la atención, un cana parado en la entrada, un milico. Le pregunté si se podía pasar y muy amablemente me dijo que sí. Había 5 máquinas de las viejas, con los monitores antiguos como tenía el de migraciones, y ya me palpité que iba a renegar. 2 estaban ocupados por pendejos. Otra tenía apoyado en el teclado un cartelito de no funciona, así que me fui a una de las otras 2 que quedaban. Efectivamente eran unas carretas. Y no es que era la década del 90, estábamos en el 2009. Esos monitores hacía rato que en Rosario al menos se habían dejado de ver. Y eso que no éramos la vanguardia tecnológica del planeta, ni mucho menos. Pero ni en los ciber de las villas se veían ya esos armatostes. Y las CPU eran lentísimas. Parecían la Commodore 64. Estuve más de media hora y pude mandar 2 mails de mierda. Avisé que habíamos llegado bien y que no esperara mucha comunicación por esa vía dadas las circunstancias. Medio hinchado de las pelotas me fui, pero por ahí me volví para preguntarle al milico la razón de su presencia allí, porque realmente me intrigaba. ¿Qué carajo custodiaba esas máquinas de porquería? Su respuesta, cordial, eso sí, me aclaró los tantos. Estaba para controlar que navegaran solo los turistas y no se le filtrara ningún cubano residente, ni siquiera personal del hotel. A la pelota, pensé. Mirá vos cómo cuidan que no se les contamine la revolución. Tomé uno de los 4 ascensores, que por suerte eran bastante modernos y andaban bien, y desde la pieza que Mirta un poco más conforme ya había acomodado, llamamos a los amigos porteños a ver si querían salir a conocer algo, aunque más no fuera por las inmediaciones del hotel. Me atendió Miguel, ya que Sarita andaba, según sus palabras, haciendo amigos por abajo. Nos encontramos en el lobby donde efectivamente Sarita estaba hablando con una empleada de limpieza y anotando cosas en su cuadernito. Salimos del hotel, que tenía una entrada para autos y después una zona con fuentes, plantas y flores antes de llegar a la vereda. A los costados había varios negocios de ropa, de billutería y por supuesto de souvenirs. Y ya saliendo a la avenida, casi en la esquina, un bar bastante grande, que ofrecía incluso minutas y platos elaborados donde aprovechamos a picar algo, mientras mirábamos el incesante y caótico movimiento de la avenida 23. Ya estábamos en La Habana, la tierra del ron y de los puros, de Fidel y del Che, de la revolución y del comunismo, de la trova, de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, de Martí y de Guillén. Había toda una cultura por conocer. En la misma esquina de 23 y L nos encontramos con otra sorpresa. La manzana entera prácticamente era como una plaza arbolada, en cuyo centro se levantaba un edificio de tipo piramidal de 2 pisos y alrededor otros más chicos y de una sola planta, y hacia el centro confluían senderos o veredas pavimentadas y de todas ellas se extendían interminables colas de gente, pero muchas colas, y mucha gente. Algunas daban vuelta a la esquina y seguían por otra calle. Por supuesto nos invadió la curiosidad, pero mucho no tuvimos que esperar. Sarita, con su histrionismo nato, ya estaba hablando con la gente que esperaba, sacándoles información. Nos arrimamos al grupo que se había armado alrededor de ella y lo que le explicaban a Sarita era que esas colas eran para comprar helado. No lo podíamos creer. ¿Y acaso era la única heladería en toda La Habana? Bueno, parecía que sí. Y era la heladería Copelia. Y según ellos era más que helado, era el símbolo de la resistencia cubana contra el imperialismo y se largaban con toda una diatriba política. A mí particularmente no me cerraba mucho el tema. Decían que hacían a veces hasta 5 horas de cola para tomar un helado que encima eran de 2 o 3 gustos. Pero además había mucha vigilancia, milicos que ordenaban las filas o hacían pasar primero a unos que a otros. Era insólito. Horas bajo un sol abrasador para tomar un helado. Sarita preguntaba y anotaba y de tanto insistir, alguno de la fila dejó entrever que algo había en el tema de la moneda, que ahí les aceptaban los CUP, que era la guita que manejaban ellos, y como que alguna transacción se daba con la excusa del helado con los CUC,
terminaban en C, que era la guita de los turistas, o los dólares del mercado negro. Y la cana medio que hacía la vista gorda y evitaba nada más que no se armara quilombo. O sea que los ñatos pagaban con la guita de ellos, los CUP terminados en P, y claro, el vuelto se lo daban en los CUC de los turistas o los dólares. Era la única forma de hacerse de guita más o menos valiosa. Algo de eso debía haber, porque si no era inentendible el garrón de horas para chuparse un heladito. Aparte, ¿quién laburaba ahí? Porque las colas estaban llenas de gente joven, bien empilchada, con ropa medio antigua, pero bien. Y eran las 4 de la tarde. ¿Y los laburos? ¿Y la escuela? Cuando nos pusimos medio cargosos con las preguntas, se empezaron a responder con evasivas. Al que había hablado de la guita lo empujaron para atrás disimuladamente y nos dieron a entender educada y sutilmente que nos dejáramos de romper las guindas. Así que la sacamos a Sarita, que seguía anotando nombres y direcciones en su cuadernito, y los dejamos con sus colas para el helado y su, según ellos, ritual de socialización y encuentro en defensa de la patria. Y bueno, seguimos con el paseo. Estábamos en una zona evidentemente comercial, muchos negocios, tiendas de comestibles, mucho movimiento. La ropa de la gente nos llamaba la atención, mujeres con batones largos, muchos colores chillones, los hombres con las camisas como de seda con los cuellos picudos largos, las viejas chombas de bailón. Sería la momentánea moda, aunque todo se veía bastante baqueteado. Los frentes de las casas se notaban despintados, sin mantenimiento, muchas veredas rotas o directamente sin baldosas ni nada, casi llegando a una especie de rotonda de donde salían muchas colectoras frente a la costanera que llevaba al malecón, y dado el calorón que hacía, nos sentamos en un bolichito a tomar un Cuba libre. Sarita hablaba con todos, la gente de los negocios, algunos que estaban sentados en la vereda en sillones y reposeras, al mozo del bar. No dejaba de saludar y preguntarles a todos de dónde eran y si les molestaba que le tomara los datos para escribirles después. La gente, cabe recalcar, la trataba y nos trataba con gran deferencia y se notaban muy educados para hablar. Se expresaban muy bien, con un vocabulario rico y florido, también con el acento caribeño típico. Incluso conocían de nuestro país, las ciudades. Cuando les decíamos que éramos de Rosario se les iluminaba la cara. Ah, la patria del Che. Hasta sabían el domicilio en la calle Entre Ríos. Pero también sabían de Córdoba, de Altagracia, donde Guevara había pasado algunos años. Nos nombraban a Tucumán, Salta, la Patagonia. La verdad, gente muy educada y extremadamente accesible y amable. Daba gusto hablar con cualquiera. También se veían grupos de pibes vestidos un poco más modernos y no muy diferentes de los nuestros. Así que tan anacrónica no era la cosa. Había de todo como en todos lados. Pero predominaba un aire sesentista inocultable. Lo que sí notamos fue mucha presencia militar, incluso más que policial, en grupos en las esquinas y continuamente pasando camiones y jeeps del ejército, y cada vez más a medida que anochecía. Para ser el primer día había sido mucho traqueteo. Volvimos a cenar en el barcito de la esquina del hotel, un último mojito en el bar del lobby donde un morocho le daba el piano con temas melódicos, y a descansar. La Habana nos esperaba para seguir mostrándonos sus rincones y particularidades. Durante el desayuno planificamos el día con Sarita y Miguel. Iríamos primero a la Plaza de la Revolución y después al casco histórico. En un taxi, no de lo nuevo, sino uno bastante destartalado, conducido por una morocha de pelo afro y muy charlatana, un personaje de aquellos, que nos contó que aunque fuese viejo el servicio, era estatal. A ella le daban un sueldo, magro por lo que dio a entender, más la tarjeta de racionamiento porque la recaudación iba íntegra al gobierno. Ella se las rebuscaba con las propinas, sobre todo de los turistas que eran en CUC o en dólares. Y así llegamos a la famosa plaza, no sin antes tirarles unos $10 a la simpática y extravagante anfitriona del taxi que se fue contenta como si hubiera ganado el Kini 6. La plaza era y continuaba siendo el símbolo y epicentro de la Revolución Cubana, una explanada enorme, pelada, eso sí, con los emblemáticos edificios a los costados, los ministerios, el que tenía la famosísima figura del Che y las palabras «Hasta la victoria siempre», el de las torres con las banderas, las escalinatas donde se decía que en el subsuelo tenía su búnker Fidel y otros establecimientos gubernamentales. Algo que también nos llamó la atención fue que en los pocos puestos de souvenir que había por ahí en la plaza, pero en general en todos los lugares por donde anduvimos, había un gran merchandising del Che. Fotos, póster, llavero, remera, gorras, lo que a uno se le ocurriera. Pero prácticamente nada de Fidel o de Raúl Castro o de Camilo Cienfuegos, ni una foto, nada. Igualmente en las calles y en las plazas, murales, bustos o estatuas, pero siempre del Che. De los demás, nada o muy poco. Después de pasear y sacar las correspondientes fotos, nos subimos a un par de esos vehículos chiquititos de lata
pintados con colores chillones y tirados por una motoneta, más por aventura que como transporte. Y realmente fue toda una aventura porque además de ser bastante incómodos y precarios, los conductores conducían temerariamente por las calles esquivando los autazos enormes que tampoco aseguraban fiabilidad de maniobra por los vetustos. Se metían entre los colectivos, zigzagueaban entre gente y autos con una audacia tremenda. Cuando llegamos al casco histórico me bajé con ganas de besar el piso y le pagué más que nada por dejarnos vivos, que lo parió. Al bajar nomás nos atosigaron y se nos vinieron encima literalmente una nube de gente. Pibes mangueando, otros que vendían boludeces, tipos que nos querían vender excursiones o transportes. Algunos daban folletos para ir a comer, otros se ofrecían como guías para ir explicándonos en la recorrida por la zona vieja. Un quilombo. Algunos hasta nos invitaban a comer a sus casas, a sus domicilios. A duras penas nos deshicimos de todos, tironeando a la Sarita que se ponía a hablar con cada uno preguntándole hasta detalles de su vida. Y los chicos, viendo que no iban a conseguir guita, pedían viromes, lápices y hasta hojas del cuaderno que Sarita defendía a capa y espada. Nos persiguieron así casi una cuadra. Por fin ya solo nos encaminamos para la zona de la Plaza Vieja donde estaba la catedral, llena de puestos de venta tipo mercado de pulgas, vendedores ambulantes y los infaltables tipos que se ofrecían de cicerones. Algunos decían que hasta gratis, por el solo placer de contarnos la historia de la ciudad, aunque seguramente apostaban a la propina final si uno les daba bola. Mucha gente, muchos turistas. Y llamaban la atención varios grupos de 2 o 3 minas cada uno, muy pulposas, atractivas y vestidas provocativamente. Evidentemente prostitutas, pero ahí, mezcladas entre la gente. Después supimos que las llamaban jineteras, y eran bastante atrevidas y osadas. Yo iba de la mano de Mirta y así todo, una me agarró del brazo y me dijo: «Chico, lo que quieras, por lo que tengas». Mirta casi se la comió con la mirada que le echó, pero las minas no tenían ningún drama y se movían con total libertad y desparpajo. Canas ahí no se veían, ni ejército tampoco. Quizás los mismos cubanos cuidasen el negocio y no se metían a chorear a los turistas. Al menos no más que los comerciantes, manteros y oportunistas que estafaban a quien pudiesen, como a todo el mundo. Mirta apenas vio cosas para comprar, se puso a regatear con los vendedores. Sarita les tomaba datos y Miguel y yo admirábamos la arquitectura y, por qué no, también la fauna del lugar. Además, en una de esas esquinas de la plaza había un bar con las mesas en la vereda y un conjunto de guitarras y bongos que tocaban y cantaban temas típicos. Así que estaba buenísimo. Saliendo de la plaza y por una calle lateral a una cuadra encontramos la bodeguita del medio, el famoso bar que frecuentaba Hemingway, y entramos. El lugar era chiquito y profusamente adornado con fotos de gente famosa que había pasado por ahí. Encontramos un par de lugarcitos en la barra y nos quedamos. Mirta y yo tomando unos mojitos y escuchando música en vivo de un conjunto cubano que aporreaba guitarras y hasta un saxo, y Sarita y Miguel decidieron seguir paseando por la zona. Eso sí que era Cuba. Tragos, música, gente amable, fiesta, joya. Más tarde solos almorzamos en un restaurante en el primer piso de una casona vieja que por fuera parecía que se venía abajo, pero adentro estaba buena. Y con un patio central con fuentes, plantas, y desde arriba se comía con la vista hacia abajo, un oasis verde y fresco para escapar del calor bochornoso del mediodía cubano. Toda la zona vieja estaba un poco descuidada, pero era muy agradable para caminar, las calles empedradas, y toda la historia en las casas señoriales que dejaban ver patios como los del restaurante. Muy bien arreglados con plantas y flores, aljibes. Había relativamente poca gente y podíamos caminar tranquilos, disfrutando. Volvimos casi de noche a cenar al barcito de la esquina del hotel, un último mojito en el bar del lobby, escuchando temas melódicos del morocho que le daba al piano, y muy bien por otra parte, y a descansar. Nos quedaba el último día completo. Sarita y Miguel querían ir a recorrer los barrios y adentrarse más en la ciudad, así que nos dividimos otra vez y nos fuimos con Mirta de nuevo a la parte histórica. Yo quería ver la fortaleza, las murallas, los cañones, y la parte más antigua, donde defendían la entrada a la bahía de los piratas. Esa vez, con un taxi de los nuevos que nos llamó el conserje del hotel, llegamos hasta esa zona mucho más libre de vendedores y pibes y pudimos recorrerla a gusto. Estaba muy buena. Me gustó particularmente el sistema de cadenas enormes que tensaban antiguamente todas las noches para prevenir ataques sorpresas de piratas y corsarios o invasiones a la isla, y según nos dijeron todas las noches a las 9, se tiraban cañonazos rememorando el izaje de las cadenas sobre la bahía. Esa parte sí estaba bien cuidada. Los cañones en las almenas apuntando hacia el mar, los pasadizos para llegar a las torres de defensa, los minaretes de las torres, valió la pena. Nos pasamos buena parte de la mañana recorriendo y volvimos caminando al casco histórico a buscar un lugar para almorzar. Yendo hacia el centro nos interceptó un muchacho de unos 30 años,
que al principio creí que era más de los guías que venían a ofrecerse para acompañarnos. Pero después de preguntar de dónde éramos y de alabar la tierra de Che Guevara, de Maradona y de Messi, nos preguntó directamente si queríamos comprar habanos cubanos. De entrada le dije que no, ninguno de los dos fumábamos. Y no era una adquisición prevista, pero el tipo insistió. Mire que son cohiba, la caja grande de madera, original, me explicó. Y agregó, se los dejo a $50. Yo recordaba haberlos visto ahí en el centro en un negocio a $500, pero no estaba seguro si se refería a los mismos y así se lo dije. Deben ser truchos y los veía mucho más. No, insistió, son los originales, vienen con la estampilla y todo, hasta el certificado le doy. Mucho no me interesaba, pero ese precio. A verlos, le dije, ¿los tenés acá? Ahícito nomás, en mi casa. Venga, venga, se los muestro. Y empezó a caminar hacia una calle lateral. Mirta, cagonaza, me apretaba el brazo mientras lo seguíamos al tipo. Ay, Pocho, ¿para qué los querés si ni fumás? Pero ese precio lo llevo igual, para tu hermano, o para el turco, argumenté, o hasta para regalar a los amigos, de a uno. Si vienen un montón en la caja. Ay, Pocho, ¿dónde nos llevan? Mirá si nos roban. ¿Con qué necesidad? Pocho, por favor, o volvámonos, me pedía. Por ahí tenía razón. Estábamos en una ciudad que no conocíamos y el tipo nos alejaba cada vez más de la parte céntrica. Había muy poca gente por ahí, y canas, ninguno. Che, ¿es muy lejos? Mejor no. Traté de pararlo. No, es ahí, mire, me señaló. Esa puerta de la casa se lee, y hacia allí fue, cruzando la calle. El tipo abrió y entró, y nosotros atrás de él. Era un living, con un sillón de 2 cuerpos y otro de 1 cuerpo, rojos, aunque ya medio desteñidos por lo baqueteado, y donde había sentado un viejo fumando. Tenía un gato en el regazo y escuchaba una radio tipo Spica, que estaba arriba de una mesita entre los sillones. En un costado había un tele viejo, apagado, y en las paredes 2 cuadros, uno con palmeras y motivos tropicales y otro de un mar embravecido sobre el que cabalgaba un velero como en una tormenta. El viejo ni bola que nos dio. Parecía dormido, pero estaba acariciando al gato con los ojos cerrados, y noté que tenía un pucho entre los dedos de la otra mano, con la ceniza larga que se sostenía milagrosamente sin caerse. Me tranquilicé un poco porque me pareció un ambiente común. Mirta también dejó de protestar, pero no de apretarme el brazo. Yo entré un poco más, pero ella se quedó en el umbral de la puerta. El tipo me dijo, ya vengo, y se metió para adentro haciendo a un lado una cortina de tiritas de plástico de todos colores. Enseguida volvió trayendo un tacho de pintura de 20 litros. Que parecía lleno de papeles de diario. Lo dejó en el piso, metió la mano apartando los papeles y sacó una caja de habanos y me la tendió diciendo, mire, realmente parecía original y estaba muy buena. Ábrala, me dijo. Adentro está el certificado y están todos estampillados, todo legal, oficial. Seguro que son buenos, no tendremos problemas, ¿no? Le pregunté. Seguro, señor, seguro, me contestó medio nervioso. Si lo paran en el aeropuerto o en cualquier lado, usted les muestra el certificado y ya está, no le pueden decir nada. ¿Y si me lo sacan porque es falso? Le volvió a preguntar. Es que no son falsos. Son los mismos que se venden en las tiendas oficiales, me aseguró. ¿Y cómo los conseguís? Inquirí. Tengo un primo que trabaja en la fábrica donde los arman y él saca algunas cajas, me explicó medio por lo bajo. Pero no son choreadas, robadas, le aclaré cuando me di cuenta que no entendía la palabra. Todos saben que los sacan. Los dejan pasar, dijo. Mirta ya se me había pegado atrás y me apretaba el brazo, apurándome en susurros. Vamos, Pocho, vamos. Está bien, le dije al tipo. Saqué la plata y busqué $50 entre los Cook y los verdes que tenía mezclados. Se los di. Toma, dije, espero no tener problemas, ¿eh? Descuide, señor, son legales. Usted diga que los compró, y si le piden la factura, diga que la perdió o la tiró, que no sabía que había que guardarla. Pero no va a tener problemas porque está certificado, me aseguró. Sáquela así, me dijo mientras la envolvía en los diarios que estaban en el tacho. Pero si la llevo así, me paran, no me van a creer que la compré en una tienda, protesté. No, no lo van a parar, me dijo suspirando. Pero mire, siguió explicando mientras me tendía una bolsita de nylon que rescató del tacho. Cuando hago un par de cuadras, tire los diarios y pásela a la bolsita y ya está. Bueno, le dije. Mirta ya estaba en la vereda. Antes de salir no me pude contener y le dije, che, ¿y cómo encaja esto con lo de la revolución y el socialismo? ¿Se contrabandea mucho así? El tipo me miró, sin bronca, sin nada. Eso es para los discursos de los políticos, me dijo. Nosotros tenemos que comer. Yo con esto compro carne, jamón, vino. Si no, es imposible. ¿Y lo de las tarjetas de racionamiento no le dan todo ahí? Le pregunté. Lo más básico. Arroz, aceite, huevos. Pero no mucho, no se vaya a creer. Un par de kilos de arroz, un litro de aceite y 12 huevos. ¿Y cuándo hay? A veces faltan cosas.
Carne no hay, jamón no te dan, eso solo se consigue en el mercado negro. Y con dólares, ni siquiera aceptan los cook de los turistas, me confió. Mirta ya bufaba en la vereda. Bueno, le dije como despidiéndome, ¿no quiere ron? Le puedo conseguir del bueno, baratico, me dijo. No, está bien, ya está, le dije. Chao y suerte. Y nos fuimos con Mirta nerviosa y mirando para todos lados. Esperé un ratico para pasarla a la bolsita. ¿Ves que no pensás, Pocho? Mirá si nos meten presos por contrabando. Me seguía cagando a pedo. No pasa nada, la calmé. ¿Sabés cómo debe correr esto acá? Debe haber un curro bárbaro con estas cosas. Ya estábamos llegando a la esquina. Tiré los papeles en un rincón y puse la caja en la bolsita. Nadie nos paró, ni preguntó nada, ni en la calle, ni en el hotel. Almorzamos en un restaurante chiquito, tipo bodegón, viejo pero bien puesto, y a la tarde fuimos a recorrer la plaza de armas, con calles adoquinadas, casas coloniales, un museo y edificios del gobierno. Había también como un mercado de pulgas de libros, estampillas y antigüedades, todo muy viejo. Los libros eran viejos, con las páginas amarillentas. Y ahí caí en la cuenta de que en todo lo que habíamos andado no había visto ni un solo puesto de diarios y revistas. Le pregunté a uno de los vendedores de los puestos y me explicó que había solamente 2 diarios de distribución gratuita y los 2 oficialistas, Granma y Juventud Rebelde, que traían muy pocas hojas, noticias más bien sociales y por supuesto con propaganda estatal y de la revolución. Revistas directamente no había. Y los pocos libros más o menos nuevos que se conseguían eran cubanos, nicaragüenses, del bloque soviético y algunos argentinos, me recalcó Borges, Cortázar, Sábato. El hombre lo comentaba medio con pesar, casi con vergüenza, pero cuando le dije que era argentino y apenas le nombré a Martí, Hemingway y Guillén, que eran los pocos que yo conocía, se le iluminó la cara, me empezó a nombrar otros autores. Parecía versado y muy abierto, tendría unos 50 años, cutis blanco, bien vestido, y con una pequeña barba candado que le resaltaba en la cara a la primera mirada. ¿Le molesta si le hago una pregunta?, le dije viendo que el tipo me daba calce. No, por favor, lo que quiera, me respondió amablemente. Hace un par de días que estamos y la verdad es que con casi toda la gente que hemos hablado hemos notado un gran orgullo por lo que tienen, por la forma de vida, nos hablan de la revolución y de sus líderes, sobre todo del Che, pero hice una pausa y dudé. El hombre me alentó, siga por favor, ¿qué no le ha gustado? No es que no me ha gustado, sino que por ahí no entiendo bien. No sabía cómo explicarle lo que pensaba por miedo a meter la pata o que el tipo se calentara. Mirta ya me había hecho señas con la mano avisándome que se metía en una tienda cerca de la esquina. O sea, seguí. A mí me parece que no se vive muy bien. Discúlpeme que le pregunte a usted, no sé. Hay cosas muy viejas. No he visto tiendas modernas con tecnología, ni de electrodomésticos o de electrónica. He visto que no se puede o es muy difícil acceder a internet, lo de los diarios, en fin, varias cosas. Bueno, me contestó, por supuesto que tenemos falencias como en todos lados, pero lo que tenemos nos alcanza para vivir bien. Sí, sé que tiene muy buenos sistemas de salud y que es buena la educación, y eso lo he podido comprobar, lo interrumpí. El nivel de la gente con quienes hemos charlado, gente común, se nota que es muy buena. Usted mismo, se nota que es una persona preparada. Bueno, le agradezco, sonrió el tipo. Sí, es así, tenemos muy buena educación y al igual que los sistemas de salud, son para todos. Todos tenemos acceso a todo el sistema de salud que es muy bueno, sobre todo los viejos y los niños. Aquí nadie queda desamparado, todos tenemos los mismos derechos, me explicó. En cuanto a lo que usted me dice, sí, es cierto que no tenemos mucha tecnología, pero nadie añora lo que no le hace falta, ¿no le parece? Sí, claro, pero ¿qué quiere que le diga? A mí me parece como que están viviendo todavía en el pasado. Se están perdiendo todos los adelantos, las posibilidades que dan las nuevas tecnologías y además ese tema de la información, están como aislados, le comenté. Bueno, sí, nos han aislado, se defendió. El imperialismo no deja que crezcamos, no acepta nuestra ideología ni nuestro modo de vida y por eso no les conviene que el mundo nos conozca. Sí, le dije, todos hablan acá del imperialismo, pero... Dudaba, pero al final le pregunté directamente, ya que el tipo me daba pie. ¿No le parece que no tienen libertad? ¿Libertad para qué?, respondió encendido. Libertad para consumir. Eso es lo que quieren, que caigamos en el consumismo capitalista y contaminarnos con su propaganda liberal. Nosotros nos mantenemos puros, no envidiamos ni deseamos nada. Lo que tenemos y nos dan nos satisface. Pero ¿no será que no envidian ni desean porque no conocen? ¿Porque no los dejan conocer? Usted no siente la falta de internet o de celular inteligente porque no los conoce. No sabe sus ventajas.
No tienen la libertad de acceder al conocimiento del resto del mundo, de las otras sociedades, de otras culturas, de las novedades, solo lo que su gobierno quiera mostrarle. ¿No es una forma de censura?, repliqué. ¿Y usted acaso no es esclavo de lo que le ofrecen? Quizás no su gobierno, pero sí los medios o los capitales. Ustedes reciben la cultura y la información que ellos quieren. Les meten sus artistas, sus costumbres, sus gustos. Los bombardean con sus propagandas y les venden sus productos. Todo de esos monopolios. ¿No es ser esclavo eso? La explotación del hombre por el hombre. El tipo ya se estaba yendo a los manuales de politiquería. Puede ser, le dije. Es cierto que nos meten sus cosas y nos quieren vender todo, pero yo puedo elegir si compro o no compro. Puedo ir al kiosco de revista de la esquina y comprarme Le Monde de Francia o El País de España o encargar diarios o libros de, qué sé yo, Rusia o Marruecos o Alemania, qué sé yo, o meterme en internet y navegar donde yo quiera, en el idioma que quiera y ver las cosas que quiera, le dije. Claro, pornografía, porquerías. Medio se calentó el tipo. Bueno, está bien, si quiero. En todo caso, es mi decisión. Yo puedo elegir. ¿Ustedes pueden elegir? A mí no me gusta que me elijan por mí, o que me acoten las posibilidades de elección, le contesté. ¿Para qué queremos elegir basura? Estamos bien con lo que tenemos. La conversación ya estaba subiendo de tono. Porque no saben lo que hay. Mire, le dije, yo elegí venir aquí y conocer su país, su pueblo, su cultura. Ahora, ¿usted puede elegir venir a conocer el mío? ¿Para qué? Ahí el tipo se largó con un discurso sobre el capitalismo y el imperialismo apátrida y los yanquis, y cómo habían esclavizado a su pueblo y la revolución los había liberado, y cómo les convertían a sus hijas en putas, y habían convertido al país en un prostíbulo, y la revolución los rescató y les dio dignidad y trabajo, y seguía. Pero usted me habla de hace 50 años. Yo le hablo de ahora, le dije, de cómo viven hoy, de los problemas de abastecimiento, del mercado negro, de la moneda, de no poder salir del país, de no tener oposición ni prensa libre. En todo ese tiempo no lo pudieron resolver, no pudieron avanzar, alcancé a meter. No había caso. El tipo seguía con su diatriba contra los yanquis y los imperios, los monopolios, el capital, el trabajo, el consumo, la explotación, y ya empezaba a levantar cada vez más la voz. Había Mirta que me hacía señas de la esquina y traté de cortarlo. Mire, me tengo que ir. Lo paré mostrándole a Mirta que me llamaba. El tipo ahí se calmó un poco. Disculpe si lo molesté, le agregué. Ahí el tipo cambió y se tranquilizó de nuevo. No, por favor, ¿cómo me va a molestar? Usted es un hermano latinoamericano y siempre es bienvenido en nuestro país. Por favor, perdóneme a mí si me entusiasmé un poco, pero yo defiendo a mi pueblo, me dijo. Le compré un libro de cuentos que me recomendó, de un autor cubano, por supuesto. Nos saludamos y despedimos amablemente y lo dejé con su particular visión de la libertad que según él tenían y gozaban, pero todavía sin entender ese concepto de vida. Seguimos paseando. Esa parte del casco histórico era particularmente bonita. Entramos a la casa de agua La Tinaja, donde en épocas coloniales era el lugar donde tomar agua de la buena se hacía costumbre. Había muchas construcciones de aquella época, muy bien conservadas, y era donde más se apreciaba el periodo de la colonización, el auge de la iglesia y su adoctrinamiento a las poblaciones nativas. Ya de vuelta en el hotel a la noche nos encontramos con Sarita y Miguel que nos contaron sus experiencias. Habían recorrido mucho de La Habana, desde el Vedado, la zona residencial, hasta el barrio del Fanguito, que según nos contaron no tenía nada que envidiarle a nuestras villas miserias, eran casi peores. Y Sarita metiéndose en todos lados temerariamente. Por suerte no les había pasado nada y habían conocido un aspecto de Cuba no siempre muy difundido, sobre todo por el aparato de propaganda estatal. Nos quedaba la mañana siguiente antes de partir por la tarde para Cayo Largo, así que decidimos ir a recorrer la zona del Congreso y el Capitolio. Era una parte con mucho movimiento, el Capitolio era imponente, y a la vuelta estaba el barrio chino y enfrente, sobre una bonita plaza, se estacionaban los ya consabidos modelos viejos de autos, pero eso sí, muy bien cuidados y casi como en una exhibición. Por la avenida principal pasaban los famosos camellos, carrocerías de ómnibus dispuestas sobre carretones y con capacidad para transportar más de 200 personas. Muy pintoresco, aunque las caras de los que viajaban hacinados en esas latas de sardinas enormes apretujados y con evidentemente poca comodidad demostraban que eran lindos para el turismo y sacarle fotos, pero viajar así era un infierno. Almorzamos en la Floridita, otro de los boliches habituales de Hemingway, y volvimos al hotel para prepararnos para ir a Cayo Largo. Dejábamos así atrás la primera parte del viaje. Yo ya me había hecho una idea de La Habana y Cuba en general, pero no quería tomarla como definitiva. Al fin y al cabo nos quedaba un par de días más a la vuelta en la ciudad y podría haber algo distinto.
La segunda parte del viaje fue como me la imaginaba, un relaje total, hotel 5 estrellas, playas maravillosas, el mar espectacular, muy buen clima, sol y calor, joda todas las noches, todo incluido, era un paraíso. Comí y chupé como un descosido. La cantidad de mojito, cubas libres, daiquiris y piña colada que me tomé fue impresionante. Fueron unos días fantásticos y ahí sí que uno se abstraía de todo, política, economía, problemas. Era disfrutar todo el día panza arriba, tomando sol como un lagarto, chapoteando en el agua como una foca alzada y sin pensar en nada. Ahora, ¿cómo encajaría ese lugar en la revolución? No sé. Pero se puede ser revolucionario y no boludo. Y el fangote de guita que les quedaba a los cubanos con esos hoteles, que eran todos de capitales extranjeros, y el turismo ahí, en los varios lugares como ese que tenían, daba como para hacerle un guiño a la ideología. Viva el capitalismo, qué mierda, aunque se diga por lo bajo. La única nota de color y pintoresca, aunque para Mirta y extrañamente también para Sarita fue una experiencia aterradora, la puso el medio de transporte con que llegamos y salimos del Cayo. Un avión de carga soviético de la Segunda Guerra adaptado para pasajeros con asientos de ómnibus. Chico, no más de 30 personas. Era como un Chevalier volador pero sin ventanillas. Se subía por atrás por una compuerta grande que se bajaba y que serviría originalmente para subir la carga. Le habían implementado una escalerita de metal y por allí se subía al armatoste ese. Tenía 2 turbohélices y el viaje duraba 20 minutos. Y salvo por el ruido que hacían las chapas del fuselaje que estaban empernadas a la vista sin revestimiento, no se sintió nada, el vuelo una seda. Igual que los aterrizajes y los despegues, un lujo. Salvo por el detalle de que era una catramina voladora. Habremos ido y vuelto no más de 20 o 25 personas y las mujeres bajaban pálidas y temblequeando, pero no dejó de ser una aventura interesante. Volvimos a La Habana, ya era medio tarde, así que solamente estuvimos a la noche y cenamos en el barcito de la esquina del mismo hotel y nos fuimos a descansar. Y ya el último día en La Habana lo aprovechamos para conocer lo que nos faltaba, la zona del puerto, la iglesia del Sagrado Corazón, el Museo de la Revolución. Volvimos a la zona de las murallas que Sarita y Miguel no habían visto y aprovechamos para hacer las últimas compras, esta vez en tiendas oficiales. El Museo del Ron, ahí compré yo, y después las chucherías de siempre. En todas partes nos atendieron muy bien y la gente, tanto en La Habana como en Cayo Largo, me causaron una muy buena impresión, muy educados. Y si bien defendían con entusiasmo su sistema de vida y su ideología, nunca advertí agresividad, al contrario, nos trataban como hermanos latinoamericanos con una calidez notable y nos ofrecían toda la hospitalidad posible. Se terminaba nuestra visita a Cuba. El día de la partida nos levantamos bien temprano, desayunamos y a las 7:30 ya estábamos en el lobby con las valijas preparadas. Hecho el check-out del hotel y esperando a la combi que a las 8 nos llevaría al aeropuerto. De pronto por las puertas vidriadas de entrada aparecieron un tipo de traje marrón con corbata negra con nudo chiquito, acompañado por 4 soldados del ejército y se vinieron derechito para donde estábamos nosotros. El de traje, cara angulosa, pelo bien cortito, ojos marrones penetrantes y la boca que parecía una línea recta, casi sin labios bajo una nariz fina y larga, los encaró directamente a Sarita y a Miguel. Los identificó con nombre y apellido y ante la sorpresa de todos dijo: «Nos van a tener que acompañar». «¿Cómo? ¿A dónde? ¿Qué pasa?», preguntó Miguel angustiado. Sarita estaba pálida y Mirta ni hablar. No entendíamos nada. «A la dependencia policial», dijo el tipo. «¿Pero por qué? ¿Qué pasa?», insistió Miguel. «Es para un breve interrogatorio», explicó el tipo medio condescendiente. «¿Interrogatorio de qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Hicieron algo? ¿Falta algo en el hotel?», intervine yo. «Por favor», respondió el tipo cortante, «con ustedes no hay ningún problema. Le voy a pedir que no intervenga, por favor», me contestó el tipo. «Espere un momento». A Miguel se le afinaba la voz de los nervios. «¿Quién es usted por empezar? ¿Cómo se va a aparecer así con esa amenaza?» «Orlando Juárez Montalbán, Ministerio de Seguridad», respondió el tipo lacónico mostrándole a Miguel una credencial que había sacado del bolsillo de adentro del saco. «Mire, señor Barani, es solo una formalidad, solo unas preguntas antes de salir del país». «¿Y por qué los soldados si es una formalidad? Además, ¿por qué a nosotros específicamente? ¿Hay alguna acusación? ¿Hicimos algo indebido?», preguntó Miguel medio desesperado, señalando a los soldados que esperaban en silencio con los fusiles cruzados contra el pecho. «Mire», dijo el tipo suspirando, parecía que estaba perdiendo la paciencia y no estaba acostumbrado a que le resistieran las órdenes. «Su señora ha estado efectuando algunas actividades no muy claras, llamémosle así. Ha estado con mucha gente, intercambiando información. Queremos aclarar el tema, nada más». «¿Yo?», dijo Sarita, que abría la boca por primera vez casi llorando. «¿Yo qué hice? Si no hice nada».
Pero yo estuve permanentemente con ella y no hizo nada malo, explicó Miguel. Le pedía direcciones a la gente para escribirle después, porque a ella le gusta cartearse, pero nada más. Bueno, por favor, eso lo van a tener que explicar en la dependencia. Por favor, vamos, tranquilos. Si no tienen nada que ocultar, no tienen por qué preocuparse. Por favor, vamos mejor, con tranquilidad, le dijo el tipo dándole a entender que si no iban por las buenas se lo iban a llevar igual. Pero tenemos que ir al aeropuerto, tenemos vuelo a las 11, le rogó Miguel. No se preocupe, le contestó el tal Montalbán. Nosotros mismos los alcanzamos después al aeropuerto. Dígame cuáles son sus valijas, le pidió mientras dos de los soldados se aprestaban a cargarlas. Miguel bajó la cabeza resignado. Mirta y Sarita se abrazaban y lloraban. Yo no sabía qué hacer. A esa hora no había nadie en el lobby. Había una sola conserje en el mostrador y estaba hablando por teléfono. Al pasar al lado mío, Miguel me susurró: avisá a la embajada, a alguien, que sepa a alguien que nos llevan. Un soldado se vino encima y lo agarró del brazo. Oiga, no me toque, se encocoró Miguel zafándose. Gutiérrez, dijo el de traje, y el del soldado se apartó. Vamos a calmarnos, por favor, no hay por qué ponerse nerviosos. Ya les dije que es puro formalismo, por favor. Y dirigiéndose a los soldados agregó: el señor les indica. ¿Puedo hacer un llamado telefónico?, pidió Miguel como tirándose el último lance. En la dependencia, por favor, le contestó el de traje. Vamos. Y salieron todos, los soldados con las valijas, Miguel abrazando a la Sarita y el tal Montalbán cerrando el paso. Nos quedamos con Mirta impotentes, sin saber qué hacer. Me fui para el mostrador. ¿Usted vio lo que pasó?, le pregunté a la mina. Y evasivamente me dijo: mire, señor, nosotros no nos metemos con las cosas del gobierno y de la policía, pero quédese tranquilo, no va a pasar nada. Esto es normal. ¿Es normal que secuestren así a la gente?, le pregunté indignado. Me hacía acordar tanto a las redadas, a los procedimientos de la época nuestra de los milicos. No, señor, si no es secuestro, me dijo con el acento que yo ya empezaba a odiar. Son unas preguntitas nomás, son trámites que suelen hacerse aquí, me explicó tratando de calmarme. ¿Puedo hacer una llamada?, le contesté ofuscado. ¿Y me presta una guía telefónica de acá? La mina me indicó un cuartito chiquito que había al lado de la sala de internet como una cabina, diciéndome que me pasaba el tono y que ahí mismo había una guía. Esquivando al milico que seguía parado en la puerta del lugar de internet, me metí tratando de encontrar el número de la embajada argentina en La Habana. Con los nervios me confundía todo. Al final la encontré y llamé. Nada, me daba un contestador. Putié interiormente acordándome que era sábado y encima todavía no eran las 8 de la mañana. Mirta venía corriendo, había venido el tipo de la combi y estaba cargando las valijas para llevarnos al aeropuerto. Pero no podemos irnos y dejarlos así, protesté. Pero Pocho, ¿qué vas a hacer? Si dijeron que ellos los llevan después, vamos nosotros a ver si perdemos el vuelo. Estábamos adelante del mostrador de la conserjería otra vez y la mina dijo para calmarme: seguro, señor, los llevarán directamente, quédese tranquilo. Tranquilo no me quedo, le dije. Esto para mí no es normal, será normal para ustedes en este país de mierda. Exploté, pero para mí es como un secuestro. Mirta me apretaba el brazo. Shh, Pocho, basta, a ver si nos llevan a nosotros también. Estaba recagadaza en las patas. Y yo también, ¿para qué negarlo? Más allá de la impotencia y de la bronca. Nos fuimos para el aeropuerto con la combi mientras yo me descargaba con el chofer contándole todo y puteando a Fidel, al hermano y a todos los milicos cubanos. Mirta me hacía callar asustada. Cuando fuimos a hacer el check-in en Copa, le pregunté al que nos atendió qué se podía hacer, contándole rápidamente el caso, pero no me dio muchas esperanzas. Cuando intervenía el Ministerio de Seguridad, nadie se metía. No encontré delegación de embajadas, nada. Solo la policía aeroportuaria, pero me contestaron que sin denuncias no podían hacer nada. Además aseguraban que después de algunas preguntas seguro los iban a traer sin problemas. Les pedí que me dejaran hablar con la embajada argentina, que quería hacer una denuncia, y me empecé a calentar. 2 o 3 tipos y 2 milicos me rodearon, medio que me apretaron y me dijeron que si no me calmaba me iban a detener por alterar el orden, por desacato, que me iban a hacer perder el vuelo, que el otro se iba a solucionar y que además yo no era familiar ni nada. En definitiva, que no hiciera más quilombo y me dejara de romper las pelotas o quedaba en cana yo. Me tuve que ir con la cola entre las patas y casi pidiendo perdón. Esperamos hasta el último aviso para entrar en la zona de preabordaje y nada, no volvieron. Mirta me rogaba que entráramos, que si nos quedábamos íbamos a terminar presos nosotros también. Al fin, resignado, con una impotencia y una furia tremenda, pasamos, así hicimos migraciones. Esta vez no era el pasillito como la entrada, apenas una mesa con un tipo con una de las PC viejas que selló los pasaportes, y pasamos a la zona de preembarque con unos negocios de free shop muy pedorros, o sería que yo con la bronca veía todo feo y mal. Con mucha culpa, impotencia y resignación tomamos el avión y llegamos sin contratiempos a casa.
Ya acá no sabía qué hacer, solo tenía el teléfono fijo de Miguel, pero vivían solos y por supuesto no atendía a nadie en los primeros días. Me había dicho que tenía 2 hijos que vivían en provincia, sin más precisiones, así que por ese lado no sabía ni siquiera dónde buscarlos. Por el Google no encontré nada. Hablé con alguien de la embajada argentina y le expliqué el problema, pero el tipo me decía que sin denuncia mucho no podía hacer. Además, recalcaba el hecho de que yo no era familiar y lo mejor era esperar un par de días a ver si solucionaban todo allá y volvían. Llamé a la aerolínea, a ver si tenían reservas de vuelos para ellos, si habían pedido cambio de los vuelos de ellos dos que no habían tomado, pero también al no ser familiar muchos datos no me quisieron dar. Finalmente me resigné a seguir probando de llamar a la casa de Miguel casi todos los días. Como a la semana me atendió y me contó. Sarita había quedado allá, detenida. La acusaban de espionaje, de sacar datos de la gente para después usarlos contra el gobierno. Una locura. No había forma de hacerlos entender, estaban como paranoicos, me decían. Los habían separado apenas habían llegado al ministerio ese, que no era una seccional, y la había podido ver una sola vez antes de volverse. A él lo habían tenido en ese mismo edificio en una habitación con baño, como en un hotel pero con llave y un bilico siempre en la puerta. Le llevaban comida y lo atendían bien. Lo interrogaron un par de veces, pero la cosa era con Sarita, con el cuaderno de Sarita y todos los datos que había tomado. Yo les decía que era una mujer grande, inofensiva, que solo le interesaba ser amigos porque le gustaba escribir cartas a gente de otros lados, pero los tipos se cerraban, hablaban de actividades políticas, de militancia, de adoctrinamiento, qué sé yo, cuántas barbaridades, estaban todos locos, me contaba Miguel. Después ya no lo molestaron más hasta que le dijeron que él se podía volver, pero Sarita se iba a quedar hasta que resolvieran su situación. Él se negó a irse, pero no le dieron opción. Lo deportaban, lo metieron en un avión y lo mandaron de vuelta, y ya acá con los hijos, que estaban como locos, se movieron con la embajada. Eso había sido justo esa mañana. Y la cosa no era tan sencilla, según le explicaron. Si hacían un reclamo oficial quedaba fichada como espía y se agrandaba más todo. Pudieron hablar con ella, les aseguró que estaba bien, que en ningún momento la habían tratado mal, solamente que le hacían las mismas preguntas cientos de veces, y después la habían llevado a una especie de granja comunitaria donde estaba con otras mujeres que trabajaban en una huerta. Lo que sí no podía salir ni hablar con nadie de afuera, era una especie de cárcel rural. Los de la embajada le recomendaron que aceptara cargos como de desacato o alteración del orden público, que hiciera un tiempo de ese tipo de trabajo como una especie de probation, y que después le iban a dejar salir, que ellos ya tenían que justificar la detención, pero que no convenía hacer quilombo a nivel de consulado o de cosas oficiales. Estaban consultando con abogados y gente conocida del hijo de Miguel con influencias a ver qué se podía hacer. Le ofrecí todo mi apoyo para cualquier cosa que necesitara y le dije que le iba a volver a hablar para estar al tanto y ver cómo terminaba todo el balurdo. La situación era insólita, pero muy jodida. Mirta me repitió hasta el cansancio que a Cuba no quería volver nunca más. Yo todavía estoy tratando de entender qué clase de revolución vive esa gente.